Buenas, muy buenas a todo el público que nos sigue por su podcast, Los Guerreros del Tiempo. Estamos aquí de vuelta con una emisión más en donde pues las cosas van mejorando, ya hasta audífonos tenemos. Uh-huh. No es que sea equipo nuevo, ya están viejos y desgastados, pero apenas empezamos vamos a utilizarlos por cuestiones de monitoreo, cosas importantes de producción, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, ¿de qué otra manera va mejorando también nuestra producción, Gil? Bueno, ahora que lo mencionas, y ya llevamos como es el cuarto intento, ya la cerveza va un poco gastada, pero ya tenemos también cerveza. Una cervecita. Llevamos prometiéndolo desde el episodio 1 y por fin hay aquí, porque este es el podcast en donde conviven la cerveza, el rock and roll y la supervivencia. Eso, caray, eso. Salud. Salud. Rescatismo. Un tema increíblemente interesante que estaremos platicando en este nuevo episodio de Guerreros del Tiempo, de la mano de Gilberto, quien como miembro de uno de estos grupos nos dará un poco más de idea acerca de lo que se trata todo este mundo, por si acaso alguno de ustedes se siente interesado en convertirse en rescatista y así incrementar su currículum como todos unos auténticos Guerreros del Tiempo. Para refrescarnos en estos infernales calores que están azotando la Ciudad de México. Qué bruto, qué bárbaro. Bueno, uno de estos calores un día nos puede dejar deshidratándonos al borde de la muerte probablemente, y qué bien nos vendría un rescate, ¿no? Y ese es nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de introducción al rescatismo. ¿Qué es este tema del rescate? ¿Qué grupos diferentes existen de rescate? ¿Cómo, si alguien está interesado, se puede adentrar en ello? ¿A quiénes buscar? ¿Qué tipo de competencias y entrenamientos tener? Etcétera. Un sinfín de cosas. ¿En dónde nos vas a poder platicar un poco mejor tú? Pues sí, bueno, habíamos seleccionado una serie de temas en orden de importancia, pero pues ya ahorita cambió la dinámica porque ya estamos un poco tomados. No es cierto. Entonces, no, bueno, la realidad es que los grupos de rescate son múltiples, son muy variados. Cada uno tiene su propia manera de actuar, dependiendo a la instancia que le corresponda. Y bueno, pues hay un número, ¿no? Igual y otra vez empezando por ahí, hay un número a nivel, al menos México, creo que Estados Unidos, no sé los demás países, que es el 911, ¿no? Para poder solicitar cualquier grupo de emergencia y rescate, por supuesto, para empezar este procedimiento cuando hay un percance, una desgracia y necesitamos un grupo de emergencia que nos pueda apoyar, ¿no? Uh-huh. El mítico 911, que nos platicabas que pues se utiliza más el término 911 por aquello de cualquier tipo de situación en la que quien marque no pueda identificar el 911, ¿no? Te ponía yo de ejemplo pues un niño que solo sabe contar hasta el 10, quizá, ¿no? Entonces 911 lo entiende a lo mejor de esa manera. Es un número que no siempre ha estado funcionando en México, no operaba así. Yo me acuerdo, pues nosotros de chavitos y todo era el 060, ¿no? La policía o así, había distintos. Pero no sé qué tanto tiempo lleva funcionando el 911. Ya engloba como todos los servicios de rescate, ¿no? Ya es una operadora que te redirige al servicio que necesites, ya sea policía, bomberos, una ambulancia, cualquier cuestión, ¿no? Sí. Sí, de hecho, efectivamente, por ejemplo, en los cursos de introducción a el primer respondiente, ¿no? ¿Quién es el primer respondiente? Puede ser cualquier civil, interesado obviamente en la materia, que va y toma uno de estos cursos que se dan en diferentes instancias, ¿no? Los pueden dar el heroico cuerpo de bomberos, la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja, exactamente.
o sea, una serie de agrupaciones, instituciones, etcétera, que dan este tipo de cursos, que básicamente el primer nivel, por así decirlo, es resucitación cardiopulmonar, ¿no? La clásica maniobra de estar pum, 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 bombeando el corazón, un masaje cardíaco para poder reanimar a una persona. Entonces, este primer respondiente, ¿no? Que puede ser cualquier persona que ha tomado previamente un curso y está certificado. Todo esto es obviamente muy complejo, no voy a entrar en tantos detalles, pero vamos a suponer que en una escena yo me encuentro una persona tirada a la mitad de la calle y quiero auxiliarla. Entonces, el parámetro está muy esclarecido por muchas cosas. ¿Cuáles son los pasos que debo de seguir? Por ejemplo, acercarme, primero evaluar la escena, que no sea algo peligroso, tanto en no vaya a haber cables de luz sueltos, no vaya a haber inundaciones, no vaya a haber algún individuo armado con un pues sí, propiamente con un arma de fuego, ¿no? Que haya sido un ataque, no sé, una serie de cuestiones. Evaluar la escena. Combustibles derramados, ¿no? Materiales inflamables, etcétera. Sí, por supuesto, que no me vaya yo a aventar por querer ayudar a alguien a la mitad de una avenida y porque entra uno en un estado de visión de túnel, le llamamos nosotros, ¿no? La visión de túnel es que está uno tan enfocado en lo que tiene que hacer que de pronto pierdes que no todo ves el alrededor. Todos los Muy curioso, peligros. en el argot de los videojuegos en línea le llamamos igual. Cuando estás a la mitad de una pelea y estás tan enfocado en lo que tienes que hacer que te llegan de otro lado y te matan. Es lo mismo. Muy didáctico. Entonces, el primero en llegar, ¿no? No tiene que ser propiamente una persona de una institución. Como comento, puede ser un civil. Claro, con previo, porque se va a tener que acreditar en un momento dado como tal, ¿eh? O sea, hay una legislación, una serie de cuestiones que sí son importantes decirlas para que no luego vemos a alguien y lo voy a ayudar. Sí, a eso iba, ¿no? Porque pues cualquiera puede, al final, ¿no? E incluso el que no sabe puede. Ahí los he visto, lo he visto suceder, ¿no? El clásico de yo voy a ayudar y no sé qué la fregada. Y aún el que sabe, no en todas las ocasiones probablemente debería, ¿no? O sea, porque esa es la contraparte. Cualquiera puede, pero no cualquiera debe. Es un tema muy delicado. Si terminas lesionando más, si terminas dañando más, ya no digamos si concluye en un fallecimiento, te lo van a cargar a ti, pueden aventarte la bronca a ti y todo. Entonces, ¿en qué momento es así como de estoy capacitado y aunque estés capacitado, te lo van a cargar a ti? Sí, claro. Lo sabemos. O sea, aunque seas el mejor paramédico de la República Mexicana, llegó en una ambulancia, tú lo atiendes y si algo sucede, te lo están cargando a ti. En ese momento tú estás tomando la responsabilidad total. Entonces, es muy importante que al final cualquiera puede. Si te vas a aventar a hacerlo, por favor, por lo menos ten la capacitación suficiente, si no sale peor el caldo que las albóndigas y tú vas a ser el primero en terminar pues, culpado de alguna forma o no sé, ¿no? ¿En qué momento pudieras tú decir así como ya recomiendo que lo hagas, no recomiendo que lo hagas, porque sí, porque no? Sí, pues vuelvo. Obviamente todo esto es como en base a hay una especie de cadena. De hecho, así se le conoce como la cadena de mando. Quiénes son los primeros en interactuar, quiénes tienen una serie de cosas, pero eso lo voy a tocar un poquito más al rato. Justamente, cuando decides o no actuar, primero evalúas la escena, ¿no? O sea, la escena es segura para mí. O sea, también es importante que quien se va a aventar, Claro, profesionales, no profesionales, etcétera, primero tenemos que tener en cuenta de no arriesgar nuestra propia integridad, nuestra propia vida por querer jugarle al héroe, ¿no? Esa sería claro. la realidad, por quererle jugar al héroe. Pero si en un momento dado yo evalué que puedo actuar, etcétera,
Muchas veces, y es muy específico el manual, en el que yo tengo que aclarar cada maniobra que voy a realizar, más en tiempos como los que vivimos ahora, en donde seguramente alguien te va a estar grabando, Ajá. ¿no? Entonces tú llegas con la mejor intención y ya te apalearon las redes sociales, ¿no? Entonces lo primero que uno tiene que hacer es presentarse, observar cómo es la escena, etcétera, una serie de cuestiones. Y lo que yo hago principalmente es aviso cuál es el procedimiento que voy a empezar a realizar en voz alta para que los testigos, o sea, eso a final de cuentas en México es mucho de procedimientos, de si estaba, él dijo, no dijo, etcétera. En este tipo de procedimientos yo me acerco y digo, voy a empezar, ¿no? Primero pregunto, ¿está consciente usted, señor? ¿Me puede escuchar? Bla, 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 etcétera, etcétera. Y mientras yo voy a empezar suponiendo, ¿no? Que voy a empezar a realizar alguna maniobra, me dirijo a alguna persona que pueda, porque igual, si yo empiezo mi trabajo de resucitación, ya no me puedo detener, ¿no? O sea, a pesar de que el manual dice 20 pulsaciones y 2 insuflaciones, ¿no? Y otra vez, y empiezo 30, 20, dependiendo. Y dice 5 veces. Y la realidad es que, pues, ni modo de, bueno, ya cumplí con mis 5, ya me voy. Ya, no sirvió de nada. Bueno, gracias, lo intenté. Estaba a 2, ¿no? Ah, sí. Entonces, sigo. Como no puedo detenerme en este trabajo, lo primero que hago es buscar a alguien, algún curioso que esté por la zona, y entonces le explico, por favor, pide una ambulancia al asterisco 911. Diles que tenemos este caso y que traigan, ¿no? O sea, ya ahí empezamos a meternos en cuestiones técnicas. Porque supuestamente el que lo va a hacer va a conocer el equipo necesario que tiene que pedirle a la ambulancia. Entonces, pido, por favor, llama al 911, pido una ambulancia, diles que necesito tal. Y ya. Y yo, mi única labor ahí como primer respondiente va a ser estar tin, 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 de aquí a que llegue la ambulancia. Sí. Porque ya me metí. Sí. O sea, es importante eso, ¿no? Sí, y eso por supuesto es en un mero ejemplo de resucitación cardiopulmonar, ¿no? El primer respondiente de la escena más básica. Puede haber otras situaciones en la misma escena, con el mismo lesionado. Puede no necesitar resucitación, pero hay, no sé, está prensado en un automóvil, hay quemaduras, hay fracturas. Lo clásico, ¿no? Lo tantas veces dicho, es así de ante un golpe, un accidente así grave y todo, pero para nada debes de moverlo, ¿no? Tu intención de moverlo y de ayudarlo puede terminar de trozar ahí cervicales o lo que sea y acabar muerto, ¿no? O paralítico o una serie de cosas. Entonces, obviamente es muy importante, increíblemente importante, es lo más importante, que si lo vas a hacer, tengas el conocimiento. Entonces, ahí regresando hacia unos pocos minutos atrás, es ¿cualquiera puede? Sí, cualquiera puede. ¿Cualquiera debe? No, por favor, no. O sea, por supuesto que no. Es así de, te vas a aventar porque tienes los conocimientos, de todos modos va a ser bajo tu propio riesgo porque ya sabes que si pasa algo va a caer sobre ti, pero si te vas a aventar ese riesgo, por lo menos sabiendo de verdad lo que estás haciendo. Sí, de hecho, nosotros, por ejemplo, manejamos un dicho, ¿no? En nuestro grupo, en el cual decimos, si vas a rescatar a una persona, que no sean 2. Que no sean 2. O sea, no, porque igual y de repente llega el momento de vuelvo, ¿no? También es muy difícil actuar con la adrenalina, etcétera. Pero justamente para eso se está entrenando un cuerpo de rescate constantemente para saber qué hacer en cada situación, ¿no? O sea, es como un procedimiento automatizado de llegar y decir, paso 1, paso 2, paso 3, ustedes, esto, aquello, ta. Y esa coordinación solo te la va a dar la práctica. Claro. Ahora, tienes este espíritu de ayuda, de rescate, quieres hacerlo. Tú dices, la próxima vez que me encuentre con un incidente, sí quiero involucrarme, quiero actuar y todo el asunto.
en dónde se empiezan a preparar. Ya lo mencionamos en una primera instancia, ¿no? O sea, puede ser en alguna grupo de bomberos o de la Cruz Roja o qué tantas otras instituciones te pueden ayudar a prepararte. Sí, bueno, por ejemplo, obviamente aquí en México, de hecho, fuera de las instituciones militares, por así decirlo, ¿no? Que son los primeros, o sea, ellos van a ser siempre los primeros, ya sea Sedena o Secretaría de Marina, Claro. dependiendo de la jurisdicción. Uh-huh. Ese es el primer grupo que va a ser llamado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un plan, por ejemplo, de N3, de la Secretaría de Marina y del Ejército Nacional Mexicano, que es de contingencias ambientales, ¿no? Desastres naturales, etcétera, en los cuales pues ellos son los primeros. Luego, en una segunda instancia, por así decirlo, en un escalafón, en donde vas marcando pues sí, el orden de importancia, el siguiente grupo es Protección Civil, ¿no? Protección Civil son los que coordinan. De hecho, Protección Civil va a ser quienes coordinen a todas las instituciones, todas las agrupaciones, y de ahí parte hacia abajo, ¿no? Dependiendo de un montón de cosas. Hay rescate urbano, ¿no? En el que estaríamos hablando, por ejemplo, Cruz Roja, ¿no? Todos los grupos de paramédicos, ERUM, por ejemplo, aquí en México, etcétera, que son más para asistir en cuestiones urbanas, justamente en áreas urbanas. Y hay grupos especiales de rescate, por ejemplo, en áreas confinadas, ¿no? Vamos a suponer cualquiera de estas agrupaciones, en teoría, debería de tener, o deberíamos de tener, la preparación necesaria, por ejemplo, en rescate agreste, ¿no? Cuando estamos todo lo que sea fuera de la ciudad. Entonces, puede haber rescatistas especializados en espeleología. Claro. ¿No? Y se necesita tener no solamente de por sí, vaya, si la espeleología como tal puede ser muy relajante para quienes la practican y la pesadilla de otros. Sí, sí. ¿No? Totalmente. ¿Qué pasa? No, es que es muy chistoso porque mientras lo mencionas recuerdo con quien había un tercero. En alguna ocasión platicábamos tú y yo y alguien más. Uh-huh. Y ustedes dos decían que no, o sea, sí eres valiente y todo, pero híjole, eso de meterme en la tierra sí me da miedo y demás. Y que yo les comentaba, ¿no? En alguna ocasión por ahí yo algo muy sencillo, pero hice de espeleología y a mí me encanta, ¿no? Estábamos con el buen Lobito. Saludos a Lobo. Saludos. Que decían así, no, es que eso de pronto te metiste por aquí en un huequito y ya, así como te metiste, ya no puedes salir de la misma manera. Y a mí me pareció relajante. A mí no me dio miedo, a lo mejor gracias a la bendita ignorancia. Nah. No, pues ahí igual y con cosas con las que está padre la espeleología. Te hermanas, ¿no? Sí. Como que dices, esto es lo mío. Como hay quien le gusta la patineta y otros la bicicleta. Pero ahí estaríamos hablando de un deportista, ¿no? Sí. Ahora, hacer la misma actividad de buscar, o sea, rastrear, etcétera, a una persona es diferente. Obviamente, todos estos métodos, por así decir, ¿no? De espeleología, ahora llevados al límite, en casos de ya tener que sacar o evacuar a 1, 2, 3, 5, 10 personas. No tengo idea, ¿no? O sea, en un caso complicado de una cueva en la que se les ocurrió entrar, llegó el sifón, ¿no? Una tormenta tropical les ganó, se llenó de agua este espacio y ahora hay que evacuarlos, ¿no? Entonces, pues ya la situación parece algo complicada, ¿no? Un poco. Ya parece algo complicada. Entonces, claro que no todo va por niveles, ¿no? Todo siempre va a ir por niveles. Habrá expertos en el área de la espeleología, que qué bueno que puedan llegar, ayudar, etcétera, porque ellos van a ser los que manejen
posiblemente cuerdas, ¿no? Como para el rescate vertical de una persona, más todas las artimañas, ¿no? Las especialidades que debe de tener un rescatista básico, promedio, porque igual tiene que inmovilizar a la persona ahí abajo, entonces posiblemente ya tenga que tener algún conocimiento como paramédico, para al menos poder instalarle una férula en algún momento dado, encamillar a una persona, hacer la conexión de sistema de cuerdas en algún momento dado, e irlo asistiendo en el ascenso, ¿no? Por imaginarnos. Pero si esta situación obviamente requiriera además tener que bucear porque es una caverna con agua, pues entonces este espeleólogo rescatista paramédico también tiene que ser buzo. Y entonces pues obviamente, claro, estamos pintando una imagen muy, muy complicada, ¿no? O sea, me fui hasta ese punto porque... Ya se están juntando dos... pues especialidades muy marcadas, ¿no? O sea, es la espeleología y el buceo, cada una por su lado ya es, o sea, puedes encontrar 1000 buzos que no sean espeleólogos y viceversa. Vas a encontrar cuantos que conozcan ambas cosas a la vez, ¿no? Igual que pudiera ser en una serie más de situaciones. O sea, probablemente, por ejemplo... vamos a imaginar otro escenario en un incendio en una plataforma petrolera, ¿no? O sea, a lo mejor es el conocimiento médico o de primeros auxilios, etcétera. El conocimiento en el agua, probablemente de buceo, demás. El conocimiento a lo mejor de como bombero, ¿no? Cuestiones muy específicas de cómo tratar el fuego y bla, bla y todo. Facilitaría un poco más en este escenario el rescate, porque en una barca lo mismo pueden ir un paramédico, un bombero y un buzo, ¿no? Suena a chiste. Vienen en un barco, un paramédico, un buzo y un bombero. Sí, sí, sí. En el caso de la cueva, pues es mucho más difícil que puedan llegar muchos al mismo tiempo a ayudar. El mismo espacio reducido lo vuelve mucho más cañón, ¿no? Sí, de hecho, por ahí hay un caso, ¿no? Estaba el Mundial de 2018. Fue el de Rusia. En sí, Sochi, ¿no? El anterior. Exactamente. Estaba el Mundial del 2018 y a la par se estaba dando un rescate justamente de 11 niños de un equipo de fútbol. Los jabalíes no me acuerdo, que un equipo tailandés que justamente entran en una cueva, se quedan atrapados en la cueva. Llega en este caso los SEALs de Tailandia, los SEALs tailandeses, se dan cuenta que no pueden con la misión y pues tienen que llamar a 2 espeleólogos británicos sin ser rescatistas. Uno de ellos, sí, muchos años siendo bombero, pero más por hobby, ¿no? Y estos 2 personajes llegan a la escena, evalúan y dicen, esto es imposible. Espeleólogos, buzos de caverna. O sea, no todos los buzos, el buceo de caverna es de los buceos más complicados. Me imagino. Porque no hay fuentes de luz, porque no hay un arriba abajo, porque pues ahí no... Son una serie de cuestiones muy complicadas. Puedes venir, puedes adentrarte, ¿no? Estás en una pequeña cueva, en alguna pequeña cavidad en donde tienes unos cuantos centímetros probablemente de por dónde sacar la cabeza. Te vas a sumergir y no sabes si tu siguiente salida está a 2 metros o a 50. ¿no? Así es. O sea, ahí es totalmente jugártela, pues en el nombre sea de Dios. Ahora no. sí. Tal cual. Sí, de hecho, por ejemplo... No, que Dios me agarre confesado. O sea, sí, la verdad es que los buzos de caverna, por ejemplo, manejan una escala diferente al buceo normal, al buceo convencional, recreativo, en aguas abiertas, etcétera, que tienen su propia regla de 3, ¿no? O sea, es un 30% del aire o oxígeno que llevan para bucear,
el otro 30% para regresar. O sea, realmente es muy limitado el tiempo que tienen. Y el otro 30% por cualquier eventualidad. Ni lo considero. No, Ni lo considero. para, Ese es de puritita emergencia. para llevar el cuerpo al límite. O sea, ya es una especialidad muy, muy interesante, obviamente. Se requiere, volviendo un poquito más a los cuerpos de rescate, se requiere de, pues sí, de un cierto compromiso, de mucha empatía. Por ejemplo, aquí en México, en los terremotos, pues se ha dado que la población llega, ¿no? O sea, la población civil llega, a pesar de que ya están los cuerpos de rescate. Muchas veces pueden entorpecer los rescates porque, pues, está bien, ¿no? O sea, el corazón de las personas que llegue y les gana. Y además estamos hablando de ocasiones en las que, pues, la necesidad de manos es masiva. Realmente, ¿no? O sea, no son 3 personas atrapadas en una cueva o 3 personas en una cañada mientras hacían montañismo. No, estás hablando probablemente de varios edificios derrumbados en donde en cada uno son decenas de desaparecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las manos no sobran en un caso de esos. No. Sin embargo, es muy importante, como ha sucedido, como muy en particular lo vimos todos en este terremoto del 2017. Era ¿quieres ayudar, etcétera, etcétera? Va, órale, gracias. Sí, sí hace falta, sí se va a necesitar. Pero es increíblemente importante que no hagan nada por cuenta propia. Obedezcan las indicaciones del personal capacitado de los cuerpos de rescate, de Cruz Roja, de Protección Civil, etcétera, etcétera, que les den las indicaciones, cómo lo tienen que hacer, quién lo tiene que hacer. Se dividían en brigadas incluso muy, muy diferentes. No todo mundo estaba entre los escombros removiendo rocas y tratando de sacar gente, ¿no? Había algunos otros, tenemos el Hurón, el Mundo, otro muy buen amigo que le mando un enorme saludo, hace mucho que no nos vemos. Andaba él movido por toda la zona con su motocicleta y lo que hacía era que fungía de comunicación entre un grupo y otro. Unos le decían, toma esta bolsa de medicinas y llévala para allá. Llegaba para allá y decía, te traigo estas medicinas y además te aviso que aquí a 2 cuadras está pasando tal cosa. Y es igual de importante su labor, aunque no estaba removiendo escombros ni metiéndose entre los mismos, ¿no? Situaciones específicas y muy especializadas y todo, pues puede haber muchísimas, efectivamente. Debe ser algo increíblemente difícil de maniobrar y de trabajar y todo eso en un gran incendio forestal. Simplemente hace algunos días veía alguno de esos clásicos videos, ¿no? De YouTube de catástrofes naturales y todo eso, de quien viene con la cámara grabando, incluso encima de las camionetas, se ve humo por todos lados, no hay absolutamente nada de visibilidad, están en la carretera, se vienen adentrando al humo, y de pronto, para cuando se dan cuenta, ya están a 2 metros de las flamas de un azul intenso. O sea, ya para quien conozca un poco de química, es para cuando las llamas están de ese color azul intenso, están a una temperatura de lo peor realmente. Y es así de, no inventes, se paran en seco y se empiezan a echar un reversa, un camión ya le pegó al otro y en 2 segundos ya están en medio ahora sí que de ese infierno, ¿no? Muy difícil maniobrar ahí. Rescates en mar, rescates en montaña, y cada una de estas probablemente tenga sus propios grupos especializados. Sí, claro. Me imagino ahorita tal cual, pensando tal cual en tu caso, que llevas un par de años, 3, 4, ya ni siquiera sé exactamente cuándo, que te involucraste en el grupo de rescate aéreo, ¿no? ¿Cuál es el nombre exacto? Sí, la Comisión de Búsqueda y Rescate de Aeronaves Civiles. De Búsqueda y Rescate de Aeronaves Civiles. Es un grupo especial
para esta cuestión. Se cayó tal avión en la sierra de no sé qué y la fregada, vamos a buscarlo, ¿no? Sí, claro. Y como eso debe haber un grupo muy especializado en incendios forestales y otro en cuestiones marítimas y etcétera, etcétera. Para la gente que pudiera estar interesada en toda esta onda. A ver, quiero involucrarme, quiero aprender, etcétera. Primero, ¿tú qué dirías que tiene que tener alguien que quiera entrarle al rescate, a la onda de rescatista? Agallas, para empezar. Pues sí, eso de hecho es también curioso, pero yo creo, sí, un poco de valor o mucho valor, también mucho humanismo, ¿no? Porque a final de cuentas son ganas de ir a ayudar a quien te necesita en el momento que te necesita. A costa probablemente de tu propia vida. Así es. De hecho es ego, o sea, se necesita tener un buen ego, porque también es importante decir, o sea, un ego saludable, ¿no? De decir, yo lo hice. Uh-huh. Y si esa es la fuerza que te mueve, o sea, si ese es el vapor que impulsa la locomotora, pues adelante, ¿no? Todo es válido. Lo primero es querer entrar. Ahora, en México, por ejemplo, pues hay diferentes instituciones, ¿no? Cruz Roja es como en teoría la líder, ¿no? Por así decirlo, refiriéndome a que es la más conocida de rescate. Y Cruz Roja tiene su equipo de buceo y tiene su equipo obviamente de montaña y tiene equipo de espeleólogos, ¿no? O sea, han ido incorporando una serie de cuestiones, además del rescate urbano. Primero tener ganas, luego conocer la institución a la que te vas a dedicar. Uh-huh. Obviamente, la preparación te la van dando ahí los grupos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un curso de rescate en ríos, entonces empezamos en la alberca y nadamos, no sé, 2 o 3 días durante 8 horas todo el día, ¿no? Uh-huh. Claro, con intervalos. Claro. Pero mayormente es nadar, los diferentes tipos. Ya una vez que domino un poquito la natación, en un agua tan calmada y claro, pacífica. Entonces empiezo sobre los métodos de rescate, ¿no? Entonces conocimiento, técnica, gusto por hacer las cosas. No todos, por ejemplo, nosotros en nuestro grupo de rescate, no todos somos paramédicos, uh-huh, ¿no? Ni todos son, por ejemplo, un binomio de K9, que son los grupos de rescate canino. O sea, el manejador de un perro debe de ser una persona con mucho conocimiento en el trabajo ¿no? O sea, por ahí tenemos algunos compañeros que dicen, no, es que yo comento que a mis perros los voy a poner en orden. No, o sea, no es fácil, y menos en un estado de estrés para uno de estos animalitos. Lleva muchas horas de preparación, técnica, etcétera, ¿no? Se han comido algunos perritos nuestras casas de campaña porque resulta que no estaban tan bien entrenados. ¿Pero por qué hiciste la voz? Es que yo los voy a poner. No, o sea, es que es como así, haciendo como la voz de alguien importante, la voz de alguien interesante. La voz de un chingón, ¿no? Uh-huh. Por ahí sí. Pero no es tan fácil, ¿no? O sea, no está papa. Ahora estos perritos saltando de un avión con un arnés para caer en el agua, para hacer un rescate marítimo, tienen en paracaídas, ¿no? No es cosa fácil. Cada parte debe de tener sus componentes. ¿Qué necesito? Ganas. El acondicionamiento físico básico, yo creo que de cualquier otra persona que tiene más o menos una idea de a qué le va a entrar. O sea, ¿vas a cargar? Sí, vas a cargar mucho. O sea, peso en bruto, ¿no? De repente, ¿cuánto vas a trabajar? Nosotros en búsqueda, por ejemplo, podemos trabajar hasta una semana, 10 días. Claro. ¿No? Buscando personas. Y esos 10 días no es de llegué, acampé y ahí me quedo. Es voy, camino, busco, rastreo, encuentro, regreso al campamento. Se hace rotación de brigadas, ¿no? O de unidades. Ay, sí, ya bien. Sí. Sí, efectivamente. Digo, ahorita, por ejemplo, que dices cuántos días van a ser, ¿no?
Me platicabas alguna vez de cómo son estas fases del rescate Aéreo. que se marca después de 1 minuto desaparecida una aeronave, se marca tal fase. Después de 3 minutos, bla, bla. A lo mejor es un poquito más especializado, pero me parece bastante interesante. A ver, cuéntanos, repítenos, para la audiencia, cómo está ese asunto. Pues sí, obviamente es una coordinación que debe de haber entre un grupo de rescate, en este caso nosotros, que somos la Comisión Nacional de Búsqueda y Salvamento de Aeronaves Civiles, SAR México, y las comandancias de los aeropuertos, ¿no? Cada aeropuerto tiene obviamente sus diversos radares. México se divide en 8 áreas, todo el territorio nacional o más, ¿no? No me vaya ahorita a dar un zape uno de los jefes, pero por ahí, entre 8 y 14. Es como la gente, ¿no? Estos instaladores y geotécnicos de los servicios de internet. Ajá. Le vamos a pasar a instalar, yo creo que entre el miércoles y el viernes, más o menos entre 9 y 6 de la tarde. ¿Va a estar en su casa? Ajá, sí. Sí, espérate. No, yo aquí estoy sentado todo el día sin hacer absolutamente nada para ver a qué hora quieres llegar tú. Pero bueno. Sí, ya me diste un golpazo ahí. O sea, bueno, aquí lo que se me fue las áreas, las regiones. Las regiones. ¿No? Las regiones aéreas en las que se divide México. Y dentro de ellas, pues hay una serie de radares que van comunicando las pistas aéreas, ¿no? Por así decirlo. Si una aeronave se sale de esta pista, pierde la ubicación, por así decirlo. Claro, todo esto son un montón de cosas muy técnicas, ¿no? Para que se dé uno de estos alarmas, deben de pasar ciertas cuestiones, ¿no? Pero entonces, durante un cierto periodo de tiempo, hay una nave que no aparece en un radar, ¿no? De hecho, ya hay radares en internet, vía aplicaciones sí. que te muestran las 24 horas del día, cada vuelo de todo el mundo, ¿no? De repente aparece un avioncito por acá. Realmente es un hormiguero de aviones. El tráfico aéreo es bastante... Está cañón. Muy, sí, muy considerable, ¿no? Entonces, si de repente desaparece una aeronave de este radar y lleva un determinado tiempo, ¿no? Obviamente comandancia o la torre de control intenta ponerse lo más rápido posible en contacto con el piloto, ¿no? Con la tripulación de la aeronave. Y si no hay respuesta, o bien ya viene algún percance, ¿no? Que la tripulación se percata que hay un problema, activan la primera fase, que es la alerfa, ¿no? Alerfa quiere decir estado de alerta. Entonces, en ese instante, las comandancias regionales, etcétera, empiezan a ponerse en comunicación con el primer grupo de rescate, en este caso, que pues es Protección Civil, que va a ser quien va a coordinar todo este tipo de cuestiones. Obviamente nosotros a la par tenemos un coordinador nacional, un coordinador a nivel nacional, David Garduño, que también le mando un saludo. Ay, si no vaya a decir que ahorita... Un episodio de saludos, de múltiples saludos. De ha muchos sido saludos. El día de hoy, sí. Al buen David, nuestro coordinador nacional. Entonces, se abre un canal de comunicación. Oye, pues resulta que hay una aeronave que no aparece o trae un problema. Está en alerta, ¿no? Su grupo de rescate. Pasando un determinado tiempo, que es un corto tiempo, más o menos entre 5 minutos, por ahí aproximadamente de 5 a 10 minutos, si no reaparece esta nave dentro del radar, o bien o no hay comunicación de que no pasó nada, entonces hay una incertidumbre y por eso se le denomina que se pasa el estado de incerfa. La incerfa se activa la segunda fase. Y en ese momento David, que es nuestro coordinador nacional, se pone en contacto con nosotros, ¿no? Los grupos de primera respuesta, etcétera. De cuál sea la región por la que la aeronave está perdida, ¿no? Si estás perdida en Sonora, pues ¿para qué les hablan a ustedes de la Ciudad de México?
Bueno, claro, solo él tendrá en este caso comunicación, porque él al ser coordinador nacional se coordinará con nuestro grupo SAR en el área norte, ¿no? Con la gente de Baja California o dependiendo de dónde estén. De donde sea la más cercana, ¿no? En todo caso. Y entonces ya les dice, oigan, estamos en un estado de inserfa. Inserfa. Preparen sus equipos. Y entonces empieza la parte de la adrenalina, ¿no? En este caso porque preparen sus equipos. En realidad todos tenemos que tener nuestra mochila preparada las 24 horas, los 365 días del año. Hasta por lo que comentábamos en el episodio del preparacionismo, ¿no? Cualquiera que está preparado para una eventualidad está preparado las 24 horas, no por momentos. Sí, exacto. Entonces lo que haces es, ya tienes tu mochila. O sea, es una mochila dentro de la cual llevas una mochila de ataque. Ok. O sea, en realidad, más o menos el equipo que nosotros cargamos oscila como entre los 20 y tantos kilos, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos cuántos días vamos a... O sea, tenemos que llevar desde cambios de ropa, diversos tipos de calzados, diversos tipos de... Una serie de cuestiones, casco, lámparas, botiquines, tiendas de campaña, bolsas Vivac, un montón de cosas que tenemos que tener ya listos, ¿no? Nuestro equipo personal más el de rescate. Y entonces se activa este estado de inserfa y todo el mundo está como en la puerta de su casa, ¿no? O donde le agarró. Por lo tanto, es aconsejable que pues un rescatista de nuestras características ya trae su mochilita en su automóvil en un momento dado. Su mochilota. Una mochilota. Su mochilita. Qué optimista me saliste. Entonces también ahí esto sirve para darse cuenta parte de la preparación, ¿no? Porque si voy a cargar durante 5 días una mochila de 20 kilos, tengo que estar ejercitándome, aunque no esté dentro del horario de ejercicio, pues constantemente, ¿no? Preparándome. Si se concreta, o sea, es decir, si dentro de otra ventana de tiempo no se comunica todavía la aeronave, no se identifica, etcétera, entonces se activa ya una fase que se le conoce como la fase de desastre, ¿no? Que es de TRESFA. Es un estado de un desastre inminente, ¿no? Viene una aeronave y va a impactar en algún lugar. Obviamente, pues por la naturaleza de este tipo de accidentes, son accidentes muy caóticos. Sí, increíblemente. ¿No? El mismo combustible no es lo mismo, como bien decías hace rato, ¿no? Una llama azul que una llama verde de turbocina o que no se alcanza a ver, ¿no? La explosión, el nivel, la temperatura que alcance, la caída, las fuerzas de gravedad que alcanzan, ¿no? Una serie de cuestiones. Y entonces empieza todo el trabajo de investigación, ¿no? En un trabajo de investigación con un grupo de especialistas. No es cierto. Saludos. No. En donde todo parte de un triángulo, ¿no? De este teorema, en donde, pues, si la nave venía a tal altura, a tal velocidad, se prevé que va a caer en una determinada Zona. Ajá. Que es lo suficientemente grande, ¿no? A fin de cuentas, o sea... Tomando en cuenta o la persona que hizo el reporte, si es que lo hubo, ¿no? Empieza la investigación de quién fue el último, tal vez alguien en un poblado, ¿no? A la mitad del desierto de Sonora, vio una aeronave con humo. Sí. Y a lo mejor era una narconave. Pues sí, era una Vespa, ¿no? Por ahí, Sí, claro, como rescatista tú no decides... Volvemos, hay que tener... Es muy importante. Ya le tocará a las instancias correspondientes juzgar, ¿no? El rescatista tiene que saber dejar de lado todas estas preferencias, gustos, etcétera, porque la labor es ir y rescatar.
Sí, por supuesto. Ahora, desde el principio, bueno, pues hablábamos que esto era un tanto así como introducción al rescatismo, ¿no? Toda esta última fase, nada más por lo interesante que me parece, y así te lo pedí, fue de clavarnos un poco en este tema de rescate aéreo. De rescate aéreo. Pero bueno, para regresar un poco y pues ya enfilarnos hacia el final del episodio, ¿cómo podrías más o menos tú resumir todo este tema? O sea, ya en realidad el consejo, el quieres, acude a tal lugar. ¿Quieres? Pues, échale ganas a ese ejercicio, chavo, ¿no? Porque no vas a poder. ¿Tienes ganas? Haz esto, lo otro. ¿Cómo podrías ya englobarlo a cualquier tipo de grupo de rescate, considerándolo como una introducción al rescatismo? Sí, de hecho, obviamente tenemos que hacer más programas al respecto, para ir especializando la materia. Ahorita, antes de cerrar, ahorita de hecho voy a poner una propuesta que ahorita durante la plática me surgió y me parece que va a estar excelente, pero continúa, por favor. Va. Pues primero, obviamente, si sientes el llamado, ve, ¿no? O sea, yo soy una persona que pienso que si tienes una espina, hay algo que te está diciendo, necesito hacer esto. Toma acción. Así, agarra tu camión, no tardes mucho y preséntate a las instancias, investiga. Nos pueden preguntar a nosotros, obviamente, números, nosotros les podemos proporcionar información de qué les gustaría, ¿no? Luego es como el deporte, ¿no? Uno o la música, uno prueba de esto, de aquello, bla, 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 va conociendo. Y de repente empiezas como a desnatar, ¿no? Quitas esto que no me gustó, lo dejas de lado, bla, bla, bla. Y llega un momento que dices, esto es lo que a mí me apetece, ¿no? O sea, igual y no todos están hechos para estar en rescate aéreo. No todos les gusta el montañismo, no todos les gusta el buceo, etcétera. Entonces tendrán que ir ahí cazando que sí y que no. Obviamente una ganas por servir. Vocación de servicio, por supuesto, vocación de servicio, cierto sacrificio, porque a veces pues es la fiesta familiar y uno tiene que estar en la capacitación o en el rescate como tal, etcétera, y darle prioridad a todos estos asuntos. Bueno, va a aparecer a comercial de bebida saludable o de cereal saludable. Hace ejercicio, come bien, aliméntate sanamente, ¿no? O sea, intentarte preparar lo mejor posible y también saber el límite mental. O sea, la cuestión mental. Debe ser increíblemente importante, ¿no? O sea, es toda esta onda de el shock, de no todo el mundo está preparado para actuar bajo una presión increíble y, claro. y en situaciones de estas la situación que no es increíblemente presionante lo es más. ¿No? O sea, ahí es así de si una está fuerte y está pesada, para abajo no existen, más bien de ahí tírale para arriba, ¿no? Está cañón. Estrés, por supuesto. No todo el mundo está preparado para lidiar con sangre. No. Sí, claro. No todo el mundo está preparado para cualquier cosa en la vida. Y cuando estamos hablando de un tema como este, pues menos. Yo creo que debe ser una cierta cantidad de habilidades y gustos muy específicos que tienes que tener para poder de verdad entrarle de lleno. Sí, de hecho, pues ahora sí que para cerrar, qué bueno que lo dices porque con todo respeto y todo, pero si en la oficina no aguantas que tu jefe te grite, no claro. Es lo tuyo. Claro. ¿No? Si en el tráfico a la primera persona que te toque el claxon ya te estresó, estás reaccionando y no es para ti. O sea, tienes que tener un control de tu mente, de tu cuerpo. Sangre fría. Cañón. Sí, mucha sangre fría. Hay ocasiones en las que tienes que hacer algo, no sé, ni siquiera me viene a la mente. Me tardaría más ahorita buscando el ejemplo. Tienes que hacer algo
que si no tienes sangre helada, no vas a poder hacerlo. Y peor, vas a entorpecer y vas a estorbar a los que deberían estar ahí, que sí podrían estarlo haciendo, ¿no? O sea, Sí, puede salir mal lastimado, no sé. hay que ser muy honestos. A cualquiera le encantaría salir en primera plana y el héroe, bata, Iván, no manches, y los vitores, ¿no? Y y ya eres el ídolo de la familia y de la cuadra y todo el asunto. No, por favor, no nada más por las ganas de ser el héroe. Sí, y de la todo, selfie, ¿no? No lo hagan. O sea, no se tiene que hacer por eso. Es una de las razones más estúpidas por las que podrías estar haciendo eso. Sí, creo te tiene yo. que nacer. Exacto. Tiene que nacerte, tiene que gustarte mucho. De una vez, ¿no? La realidad es que en México o es muy mal pagado. O sea, Si acaso esa es lo la es. verdad. Si acaso lo es. ¿No? O sea, hay instituciones que no pagan y somos 100% voluntarios y le tenemos que meter de nuestro dinero. Voy a hacer la pregunta, pero no nos digas exactamente la cifra, nada más así con el puro rostro, la expresión, lo que quiero ver. Para tu propio equipo, con igual y todo el camino que te falta recorrer en estas artes del rescate y todo, para tu propio equipo, ¿cuánto le has gastado hasta el día de hoy? No, sí. Es una inversión. O sea, está canijo, ¿no? Es una lana. O sea, sí, tienes que meterle. Tienes que tener corazón para hacer las cosas. No existen, desgraciadamente, los apoyos que deberían del gobierno y cosas así. Entramos allá a temas complicadones, ¿no? En alguna ocasión me lo comentaste tú, lo busqué yo, el equipo que tienen y cómo trabaja, por ejemplo, SAR Canadá. Ah, no, Y es un lujo. No, o sea, Sí. o sea, ves los aviones, los helicópteros, ya llegando al equipo más caro que pueda existir, ¿no? O sea, ya Paracaídas, lanchas. de ahí para abajo, aviones C-130, lo que sea. Claro. Y todo tienen estos programas de apoyo entre el grupo, el gobierno y una serie de cosas. Aquí son útiles, qué bueno que existen, qué bueno que nos ayudan, pero nosotros a ustedes no los vamos a ayudar en nada. Sí, son temas muy políticos. Ya es un tema político, ¿no? Desgraciadamente. Antes de entrar así tal cual a ver si hay culpables o no lo sé realmente. Curiosamente hay un convenio internacional que firma OASI, que es la facción de las Naciones Unidas referente a aviación civil particularmente, ¿no? Y entonces no puede operar ningún aeropuerto internacional que no tenga un grupo de rescate especializado en rescate de aeronaves civiles. Y obviamente esto indica que, pues sí, los gobiernos deberían de estar al tanto de estas agrupaciones, porque es un acuerdo internacional, ¿no? Y bueno, aquí pues la verdad todos le ponemos de nuestro dinero. Le ponemos yo particularmente entreno, tengo que pagar mi gimnasio, tengo que comprarme mis tenis para ir a correr, ¿no? Digo, desde lo más básico hasta rentar mis horas de alberca para no perder porque no tenemos como tal un área de instrucción de tal. Entonces, ya tengo mis ejercicios y tengo que ir a nadar y todo este tema, ¿no? Sí. Es un dinero, al menos en esta institución, pero lo mismo pasa con compañeros, por ejemplo, de Cruz Roja, lo mismo pasa con bomberos, ¿no? Si quieres un buen equipo, hay que invertirle. Ni se diga, lo sabemos, lo hemos visto, conocemos todo el mundo las condiciones en las que operan los grupos de bomberos en México, en las que operan la Cruz Roja en México y cualquiera que pertenezca a estos grupos que estuviera sentado aquí el día de hoy con nosotros, nos lo diría, cuánto ha tenido que poner de su bolsa, y eso es meramente vocación. Creo que es lo principal que tiene que tener sí o sí alguien que quiera entrarle a este tipo de prácticas. Y pues yo creo que para cerrar, ¿qué te parece? Porque ahorita entre la plática y todo el asunto,
si un tema me llamó en particular la atención es pues esto de la mochila que tiene que tener todo mundo preparada, que además se extiende, como ya lo dijimos hace rato, a no solo si eres rescatista, sino si eres un preparacionista en forma, hecho y derecho, o simple y sencillamente un entusiasta de tengo ganas y quiero tener por ahí mi equipo para tenerlo, quién sabe qué pueda pasar el día de mañana y todo. Un próximo episodio en donde hablemos un poco de este equipo, que probablemente te traigas tu mochila, que la abramos aquí frente a las cámaras y cosa a cosa vaya sacando y explicándonos qué es, para qué sirve, por qué es importante, y le podamos dejar de esa manera muy claro a la gente, a la audiencia, así como el ¿quieres hacer tu mochila? Hazla más o menos así. Esto es lo básico, ¿no? Esto es lo básico. Sí, claro. ¿Te late? Sí, con gusto. Con gusto, la traemos, les vamos mostrando, más o menos, para que se den una idea. Ahora sí que, para que se den un quemón. Que vayan, si se quieren ir internando, de vez en cuando, agárrense una mochilita. Si no tienen tanto equipo, llénenla de piedras, si quieren. Pésenla, que sean unos 20 kilos. Y agárrense una mañana y váyanse a caminar unas 6 horas. Denle una vuelta al parque, y 2, y 3. Y al cabo de 6 horas deténganse, vean cómo están. Y entonces igual eso les puede dar un parámetro de decir, sí, ya. Agárrense una alberca, claro, que sepan nadar, con un amigo, cárguenlo, transpórtenlo. Todo esto tiene una técnica, o bien algo con peso, ¿no? Y sientan cómo se siente arrastrar a alguien. Imagínenselo como pudiera ser contracorriente, ir nadando contracorriente con piedras, etcétera. O sea, desde los ambientes más controlados. Después de una semana de que hagan un entrenamiento de este tipo, si están en un gimnasio más controlado aún, agarren, si tienen una escaladora, y péguenle 4 horas a la escaladora. Generalmente el promedio de las personas... Con la mochila. Ya con la mochila es un lujo, pero generalmente en el gimnasio le pegan 20 minutos, media hora a la escaladora y terminan muertos. Váyanse a las 4 horas. Bájense de ahí y hagan su ejercicio. Y después de una semana que hayan ido intercalando todo esto, que en el entrenamiento es muy divertido, muy gratificante, ya obviamente en la práctica requiere mucha seriedad, siéntense y piénsenlo. O sea, son bienvenidos, por supuesto, siempre va a ser bienvenido. Somos una familia, ¿no? Es una familia de rescatistas. Nosotros llegamos, vemos a los compañeros de montaña, de otras agrupaciones, y nos da mucho gusto verlos. Y vemos a los buzos y nos da mucho gusto verlos, y vemos a estos y etcétera. Pero siéntense en un momento dado, piensen, saquen cuentas, porque si están pagando su renta y esto y aquello y bla, 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 consideren que además es una inversión todo su equipo, y pues los esperamos en el grupo de rescate, con todo gusto y con el corazón. Pues súper bien el tema del día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que les haya abierto un poco más el panorama respecto a todo esto del rescate. Iremos tocándolo de forma más especializada posteriormente. A lo mejor ya nos adentramos concretamente en un episodio de rescate marítimo, ¿no? Lo que sea. Vamos a empezar con del equipo, el equipo básico. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber estado por aquí con nosotros el día de hoy, por escucharnos una vez más. Por supuesto, lo de siempre, ¿no? Sus comentarios son de lo más importante para que sepamos que vamos por buen camino. Denle like, compartan, suscríbanse y la campanita para que tengan siempre las notificaciones. Y nosotros por aquí seguiremos preparando nuevos episodios que sean siempre de su agrado. Así es. Mijilo, una vez más, muchísimas gracias. Pues ya estamos. Entonces ahí muchas gracias como siempre, cada episodio. Salud. Saludcita. Váyanse por la sombrita. Por la sombrita en estos tiempos de calor. Por la sombrita y con alguna bebida refrescante que bien puede ser agua. No estamos aquí incitando a nadie a nada. Salud. Perfecto. Pues sí, que estén llenos de salud. Hasta la próxima.